Criando Cuervos. Un podcast para toda la familia de maletaparatres.com. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Criando Cuervos. Soy Laura Blanc y como siempre os presento a mi compañera de micro. Hola Alma, ¿qué tal? Hola Cuervos, yo soy Alma, tengo 8 años y vamos a empezar con el podcast. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Como este es el último podcast de la temporada, vamos a hacer un repaso a todos los podcasts anteriores. Muy bien, vamos a repasar la segunda temporada, así le ponemos el broche, lo cerramos y nos vamos de vacaciones. Sí. Vamos a empezar con el primer podcast de la temporada. Alma, ¿cómo se llamaba el primero? Hemos vuelto. ¿Y de qué hablamos? Pues de las vacaciones y de la vuelta al cole. Exactamente, hablamos sobre cómo habíamos vivido las vacaciones, ¿no? Estas vacaciones tan atípicas del 2020, con mascarillas y cercanía y distancia social y esas cosas, y de cómo afrontábamos la vuelta al cole, que iba a ser un poco distinto también, ¿no? Sí. Así que bueno, ese fue el primer programa de septiembre de 2020, el primer programa de la temporada en el que un poquito retomábamos la actividad. ¿Y en el segundo de qué hablamos? Porque en el segundo ya fuimos por faena, ¿no? Sí, ya fuimos por faena y hablamos de Onward. Hablamos de Onward, una peli que nos encantó, la peli de Pixar. La verdad que nos quedó un podcast bastante completo, ¿no? Sí. Y si que queréis escucharlo ya sabéis lo que tenéis que hacer. Ir al podcast. Buscad el segundo programa de la segunda temporada de Criando Cuervos y allí os hablamos largo y tendido de Onward. No recuerdo si hicimos spoilers, me imagino que sí, alguno cayó, sí, evidentemente. Así que bueno, pero la verdad que nos quedó un podcast muy chulo. Sí, pero antes de ir a ese, acabad de este. Hombre, claro, por favor, no nos dejéis aquí a medias. Muy bien, el tercer programa de la temporada fue... 10 películas para un Halloween divertido. ¿Te acuerdas de las que dijimos, algunas? La familia Addams, Pesadillas antes de Navidad, Hotel Transilvania y muchas más. El retorno de las brujas, la novia cadáver, bueno, había unas cuantas, ¿no? Para pasar un Halloween, pues atípico también, porque evidentemente este año no se pudo salir a hacer nada, pero fue divertido igual, ¿no? Sí. Y aquí en casa nos montamos así un Halloween un poco extraño, ¿no? Sí. Me disfracé y le di un pequeño sustete, ¿no? Bueno, te hicimos unas actividades que tenías que buscar por casa, ¿no? Sí, me encanta. Todo a oscuras, con música tétrica. Bueno, estuvo guay, la verdad que lo disfrutamos bastante. Dentro de las restricciones, pues lo disfrutamos bastante. Es que la mamá parecía, o sea, yo me iba... Estaba en un sitio y de repente la veo delante mío. O sea, me quedé como en plan... ¿What? ¿Qué ha pasado aquí? Sí. Lo llenamos todo de telarañas, ¿no? Sí. Y apagamos las luces con velas. Bueno, estuvo guay. La verdad que lo disfrutamos bastante. Bueno, velas de plasticurri. Bueno, no, había algunas que... Ya, pero habían algunas que sí, había algunas que sí, porque es que... Las que tenías en la mano... Ya, pero es que con tanta... Hombre, imagínate, las que tengo en la mano, si me empiezan a derretir, se me va a mí toda la seriedad. y bueno, y por casa, claro, con tanta telaraña, ¿cómo iba a poner fuego de verdad? Salimos ardiendo. No. Bueno, ¿qué más? En el cuarto programa de la temporada hablamos sobre... 10 películas para una Navidad especial. Pues claro, siguiendo la dinámica, si hicimos 10 películas para Halloween, teníamos que hacer 10 películas para Navidad, claro. ¿Te acuerdas de algunas? Crónicas de Navidad, Solo en casa, no podía faltar esa. Vaya Santa Claus y bueno, y algunas más, pues las típicas pelis de Navidad, ¿no? Sí, las típicas de tenemos que salvar la Navidad. Exactamente, casi todas tienen un componente común que es vamos a salvar la Navidad. Sí. En el quinto programa de la temporada hablamos sobre... Top 5 películas Pixar. Top 5 películas Pixar. Hicimos un repaso por la historia de Pixar, la historia de cómo Pixar se unió a Disney. Nombramos las pelis de Pixar hasta el momento, sí, pero elegimos nuestras 5 favoritas, claro, que entre ellas pues había estas 3, por ejemplo, que eran Coco, Onward y Ratatouille, por poner un ejemplo. Sí. ¿No? Y bueno, también la verdad que nos quedó un podcast también bastante chulo. En el sexto programa de la temporada nos pusimos a trabajar, ¿no? Sí. ¿Y cómo se llamaba? Las recomendaciones de Alma. Alma se puso las pilas y se preparó el podcast con sus recomendaciones. ¿Y qué recomendaste? Pues recomendé libros, pelis, series, música y vídeos de YouTube Kids. Lo hicimos un poquito diferente, la dinámica fue distinta. En lugar de tenerlo tan guionizado y que yo le fuera preguntando así, pues muy automático, ¿no? Pues lo que hicimos fue preparar las preguntas, sí, ¿verdad? Y ponerlas en un bol. Exacto. Y mi madre iba cogiendo y me iba preguntando y yo iba respondiendo. Exactamente. En lugar de seguir un orden ya establecido, pues
hicimos un pequeño juego y la verdad que lo disfrutamos bastante porque acabó siendo bastante divertido, ¿no? Sí, la verdad. ¿Y qué recomendaste? Porque, a ver, yo por ejemplo recuerdo que de dibujos recomendaste Los Simpson, porque estabas a tope con Los Simpson. Hombre, no podía faltar en mis recomendaciones. Claro. ¿Y de libros qué recomendaste? Pues recomendé Princesas Dragón, Isadora Moon. De peli recomendaste Ohana, ¿no? Sí, Y de serie, pues Julian the Phantoms. Julian the Phantoms, no podía faltar Julian the Phantoms. Y bueno, la verdad que nos quedó pues un podcast pues guay. Lo recuerdo con cariño porque nos lo pasamos bien. Sí. El 7º programa de la temporada fue 5 películas familiares de Netflix. 5 pelis familiares de Netflix, originales de Netflix. ¿Qué pelis recomendaste? ¿Lo recuerdas? Ohana sigue el ritmo super niños. Crónicas de Navidad y Más allá de la luna. Sí. Son estas 5 pelis que son originales de Netflix y que la verdad que nos gustaron bastante. Ahora podríamos recomendar otra, ¿no? Que es esta que viste el otro día. ¿Cómo se llamaba? ¿El dragón de los deseos? Sí, el dragón de los deseos es súper chula. Es más infantil, Sí. pero es súper chula. Sí, no la vi. Estaba escribiendo y no la vi. A ti te gustó, ¿no? Sí, a mí me gustó mucho. Muy bien, pues mira, podemos añadir esta a las 5 pelis de Netflix familiares. Bueno, ahora 6. Ahora serían 6, exactamente. Vamos con el 8º. ¿Qué hicimos en el 8º programa de Criando Cuervos? Especial San Jordi 2021. Pues hicimos un repaso sobre las lecturas que teníamos entre manos, tanto Alma como yo, ¿no? Y hablamos, pues ella está leyendo Harry Potter, Sí. Yo me estaba leyendo, aparte de mis lecturas adultas, estaba leyendo Nevermore, que también os hice la reseña, la tenéis en el blog de laurablanc.com, si la queréis leer. Y Alma nos recomendó, pues como siempre, Isadora. Isadora Moon Ujú. y Princesas Drag y etcétera. Sí. Y también pues recogimos las recomendaciones que nos habían hecho nuestros oyentes a través de la encuesta que pusimos en Instagram, Ujú. cosa que os agradecemos muchísimo porque nos gusta interactuar con vosotros y que forméis parte del podcast también. En el 9º programa hablamos sobre... Películas molonas de los 80. Me encantó este programa. Me encanta. Me encantó este programa, me gustó un montón. Hicimos un repaso por un montón de pelis. Evidentemente nos quedaron un montonazo porque los 80 y los 90 fueron súper prolíficos en lo que se refiere a cine para... Bueno, no diría para niños, pero sí un cine más de aventuras, un cine más para jóvenes. Para adolescentes. Bueno, sí, niños, jóvenes, aventuras, sí, algo así más light. Y bueno, pues nos dejamos un montón, pero también repasamos un montón. ¿Te acuerdas de algunas de las que hablamos? Pues de Karate Kid. Karate Kid. Y ahí metimos también Cobra Kai. creo. También. También Roger Rabbit. Sí, hablamos de Roger Rabbit, pero no lo habías visto. No, pero ahora sí que la vi. Exactamente, en cuanto terminamos el podcast nos pusimos Roger Rabbit. Hombre. Uy, por cierto, ¿te gustó o no te gustó? Sí, me gustó mucho, la verdad. Sí, está guay. Bueno, O sea, cuando... A ver, voy a hacer spoilers. no pasa nada, hombre, Roger Rabbit es muy vieja ya. A ver, pero para los niños pequeños. Es igual. Cuando pensamos que Doc... o sea, porque Doc. sale el actor de Doc, Sí, se llama el juez Doom. el Hot Doom, pero yo le llamo Doc, Mm, pues pensábamos todos que era un humano. ujú. Yo lo pensaba desde el principio. Y cuando vi que se sacaba una máscara y vi que era un dibu, me quedé en plan, ¿tú no eras un humano? Sí, bueno, a mí es que Roger Rabbit me encanta y bueno, me alegro de que le hubiera gustado. Yo creo que hay cosas que no las entendió, de hecho le fui explicando muchas cosas durante la película. Hay que tener en cuenta que es una película de los 80 que además reflejaba una época muchísimo anterior, es decir, no sé si son los 20, por ejemplo, por poner un ejemplo. Yo diría que sí, que se centra más o menos en la época de los años 20 y bueno, pues salen niños fumando, o sea, hay que tener en cuenta que las películas son de un tiempo determinado, que envejecen mejor o peor y que además esta en concreto pues se retrotrae a una época aún más anterior. Así que bueno, tenedlo en cuenta para hablarlo con vuestros hijos, claro. Y bueno, yo me sé un diálogo ¿Un diálogo de qué? de Roger Rabbit que... Ah, sí. ¿Queréis saber cómo usamos? 1 de 1000 maneras. 2 de 1000 maneras. 3 de 1000 maneras. A mí me gusta mucho esta peli, me parece súper divertida. Bueno, ¿qué más? Pues, ¿qué más pelis hablamos en los 80? Cariño encogido a los niños, Dentro del laberinto, E.T., Vic, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Son un montón, no acabaríamos nunca.
Y yo os recomiendo, personalmente os recomiendo que vayáis y lo escuchéis porque, bueno, creo que nos quedó muy bien. Además creo que las recomendaciones que hicimos son muy adecuadas para los peques de la edad de Alma, algunas un poco menos, otros un poco mayores, pero creo que en realidad hicimos un buen repaso a pelis Sí, la verdad. recomendables, ¿no? Sí. Y también pues os hablamos de muchas otras que también las podéis ver. Algunas también opinamos que no son muy adecuadas. Pero bueno, yo creo que nos hicimos un repaso muy chulo. A mí me gustó mucho ese podcast. Y de momento es el último que hemos hecho hasta ahora. Porque evidentemente el último de la temporada es el que estamos haciendo ahora, el podcast de hoy. Con el que vamos a cerrar esta segunda temporada. Sí. ¿Sí? Y nos iremos de vacaciones. Exactamente. No ha sido todo lo regular que queríamos, porque queríamos hacer un podcast. Nuestra meta era hacer un podcast al mes o un podcast... En principio era cada 2 semanas, luego fue cada una vez al mes. Luego ha sido un poco pues cuando nos ha venido bien y cuando nos ha apetecido, porque al final el podcast tiene que ser algo divertido para las dos, sobre todo para Alma. Si no es divertido para Alma, pues no tiene ningún sentido hacerlo. Y por tanto, pues hay días que no apetece, hay días que apetece pero no sale. Y bueno, pues no hace falta sufrir, ¿no? Sí. Cerramos aquí los 9 capítulos que hemos hecho hasta ahora y vamos a... Bueno, te voy a hacer alguna preguntilla. ¿Qué te parece? Vale. ¿Sí? Venga, va. ¿Cuál ha sido el podcast más escuchado de la temporada? El podcast más escuchado de la temporada ha sido las recomendaciones de Alma. Para que veáis, o sea, tu criterio es lo más importante en este podcast, no me canso de decirlo. Yo puedo hablar muchísimo, puedo decir misa cantada, os puedo recomendar cosas y deciros lo que conviene, lo que no conviene, o lo que... Bueno, es bajo mi opinión, evidentemente. Pero aquí lo realmente importante es la opinión de Alma, y eso lo demuestra que el más escuchado de la temporada ha sido precisamente el de las recomendaciones de Alma. Mira. Y ahora me gustaría a mí saber cuáles han sido los 3 podcasts que más te ha gustado a ti hacer. Vale. Mi primer podcast favorito ha sido 10 películas para un Halloween divertido. Sí, es que nos gustan mucho las pelis de Halloween, ¿no? Sí, la verdad. Sí, molan mucho. ¿Y qué más? 10 películas para una Navidad especial. Las pelis navideñas también están aquí presentes desde más o menos octubre hasta febrero, así que molan, sí. Y películas molonas de los 80. Es que nos quedó muy bien este podcast, estoy totalmente de acuerdo. A mí también me gustó mucho hacerlo, sí. ¿Y tu súper favorito de los 3? Películas molonas de los 80. Es que claro, nos moló mucho hacerlo, nos mola mucho compartir esas pelis de nuestra infancia con Alma, y Alma pues evidentemente las disfruta, ya sea porque las pelis son más o menos buenas, o ya sea porque son menos políticamente correctas de las que está acostumbrada que se hacen en la actualidad, o ya sea porque como sabe que a nosotros nos gustan, pues ella también, claro, le llaman la atención y le acaban gustando, ¿no? Pero lo pasamos muy bien, a mí me gustó mucho ese podcast. Sí, lo pasamos muy bien y a mí me encantan las pelis de los 80. Sí. Y además haciendo la lista, pues recordé algunas pelis que no recordaba, o como la de mi amigo Mac, que me acordaba que existía, y cuando vi el cartel me vino un flash a la cabeza y dije, oh my god, ¿qué es esto? Es que se hizo cada cosa también en los 80, que vaya tela, ¿eh? Pero bueno, que a mí me gustó mucho hacerlo, me lo pasé muy bien. Y por último me gustaría preguntarte de qué te gustaría hablar en la tercera temporada. Pues me gustaría hablar de pelis molonas de los 90, ya que hemos hecho los 80-90. Exactamente, hay que seguir con las de los 90, que también hay un montonazo, y creo que es de las que más hemos visto, por cierto. Sí, porque como ya son más 2000. Sí, claro, más actuales, pues no ha llovido. Venga, ¿qué más? Los musicales que hemos visto, series o películas. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Como pues El campamento de mi vida. Oh, mamá. Ahí tengo mucho que decir. Vale, está en Netflix, ¿no? Sí. Vale. También Zombies, Descendientes. Sí, la de Zombies de Disney, Descendientes... Ah, vale, muy bien, todas esas así... Es que a mí me gustan mucho los musicales porque me gusta mucho bailar. Bueno, y High School Musical. Y High School Musical, o sea... Que ha sido una fiebre aquí también, ¿eh? Madre mía, vaya tela. ¿Y qué más? ¿De qué más te gustaría hablar? Pues del parque de PortAventura. De parque de PortAventura, pero ¿de qué te gustaría hablar? Mira, por ejemplo, este año de momento no tenemos el pase, porque pero... hasta que no haya espectáculos y esté el parque al 100%, hemos dicho que nos negamos a hacernos el pase que nos hacemos cada año, pero este año, hasta que la cosa no esté estabilizada, no nos lo vamos a sacar. Bueno, pues me gustaría hablar de PortAventura porque
Me gustaría hablar de mis atracciones favoritas, o las atracciones que conocemos, los espectáculos y pues, cosas de estas de PortAventura. Guay. Y bueno, como conocemos bastante a algunos actores, ¿no? Sí. Cantantes y bailarines. Sí, pues podríamos, a ver, no sé, vamos a darle una vuelta a ver si nos inventamos algo, ¿no? Sí. Muy bien. Y pues nada más, yo creo que hasta aquí podríamos dejar esto, ¿no? Sobre de qué hemos hablado, cuál ha sido nuestro punto más favorito de todo, ¿no? Sí. Y pues también de qué nos gustaría hablar en la temporada que viene. Yo estoy pensando y de qué me gustaría a mí hablar la temporada que viene. No lo tengo muy claro. Bueno, como tú vas a empezar tercero... Sí. Bueno, espero, todavía no tenemos las notas, pero creo que vas a empezar tercero. Mucho tendría que cambiar la cosa. Pues a lo mejor podríamos hablar de... Claro, en el primer programa no, porque la idea es empezarlo en septiembre y ya acabarás de empezar. Pero sí que cuando llevemos 2 o 3 podcasts ya, ¿no? O sea, que noviembre, diciembre o así, podríamos hablar de si ves un cambio de segundo a tercero, si es más difícil, si... Vale. ¿No? Venga, podríamos. Estaría guay. Vale, guay. Pues bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Lo único que nos queda es desearos un feliz verano. Sí. Una feliz vuelta a la casi normalidad. Que vayamos todos dejando atrás el virus, que disfrutéis mucho, pero que os sigáis cuidando para poder reencontrarnos en septiembre en la tercera temporada de Criando Cuervos. Sabéis que podéis seguirnos en Instagram, en Facebook, en YouTube y que podéis suscribiros al podcast en vuestra plataforma de podcast favorita, Spotify, iTunes, iVoox, Spreaker, Google Podcast, bueno, que nos podéis encontrar por un montón de sitios. Podéis enviarnos vuestras sugerencias, peticiones o simplemente pasar a saludarnos en criandocuervospodcast@gmail.com, hola@laurablanc.com o maletapara3@gmail.com. Nos encantará recibir vuestros mails, vuestros comentarios, vuestros likes, que nos compartáis, que nos encanta que nos deis cariñito. Sí. Y nada más. ¿Nos despedimos, Alma? Sí, nos escuchamos en la tercera temporada. Nos escuchamos en septiembre. ¡Adiós!